arrancamos esto ya hace una semana. Entonces, nosotros en esta parte vamos a hacer un recuento, a pesar de que muchos no lo han visto, pero es un recuento del análisis vectorial. ¿Por qué digo que un recuento? Hay algunos conceptos nuevos, pero la parte, ustedes han visto geometría vectorial y han visto álgebra lineal, y en el curso de física de campos han trabajado con el gradiente, la divergencia y el rotacional. En el curso de física básica 1, cuando trabajaron momento angular y cosas de esas, debieron haber trabajado con rotacionales. Entonces, esos temas no son nuevos, digámoslo así. Entonces, lo que sí es nuevo es un poco el enfoque como está colocado acá. Entonces, por eso yo lo que les dije es, el problema de este curso es que está muy basado en conocimientos previos que ustedes tienen de sus cursos anteriores, tanto los cursos de matemáticas como los cursos de física. Entonces, una buena cosa es, ya con el programa a mano y con los libros básicos que yo les tengo, pégale una mirada antes de las clases a ver qué es lo que está propuesto ahí, cómo vamos, porque así usted más o menos se da cuenta de cómo vienen las cosas. Bien, entonces la idea nació en la clase pasada. Si yo tengo un vector R, yo lo puedo expresar en este caso estoy haciendo el caso dos dimensional, un vector R, lo puedo expresar en coordenadas cartesianas en un sistema coordenado XY o en un sistema rotado también cartesiano X', Y', que ha sido rotado un ángulo phi. Entonces, esas cosas ya sabemos, con las nuevas coordenadas rotadas se pueden escribir de esta manera. Otra vez se me quedó. Esta sería la coordenada para X', bueno, la de Y' la dejé afuera, pero es la misma expresión, solo que con seno la otra parte. Listo. Entonces uno puede generalizar la idea de la rotación de las coordenadas. ¿Qué significa esto? Yo lo que tiene que tener en cuenta esto. Mire que el vector R es el vector, o sea, sus características permanecen, entre comillas, invariantes, independientemente del sistema que yo lo esté expresando, ya sea el sistema X o el sistema X, Y'. Entonces, yo tengo que establecer una relación para ese vector de acuerdo a la rotación de las coordenadas. Entonces, simplemente generalizando, yo puedo expresar un sistema rotado para expresar las componentes de un vector R en un sistema rotado a través de esta expresión. La componente xy', siendo y igual a 1, 2, 3, es la suma de un coeficiente que vamos a llamar a i sub j por la componente en el sistema no rotado. De tal manera, y obviamente que de acuerdo a la expresión que nosotros tenemos ahí, las coeficientes de eso, ya en el caso tridimensional, acá el coseno entre la dirección de x y prima y la dirección de las otras componentes. Entonces, fíjense que, ¿qué pasa? Miremos esta primera ecuación con x'. X' va a estar expresado en términos de una combinación lineal de los vectores, los elementos de la otra base, ¿cierto? El eje X y el eje Y. Entonces, y voy a tener coeficientes para expresar esa combinación lineal. Entonces, aquí estaría el elemento X de la base sin rotar por el coeficiente que sería coseno de phi, aquí el elemento Y por el coeficiente que sería seno de phi. Entonces, cuando yo generalizo eso, mire que aquí, en el caso tridimensional, y lo podría extender de una vez, poner J1 igual a hasta n, hasta un espacio n-dimensional sin problema, la componente rotada, una de las componentes rotadas, la i, va a ser igual a una combinación lineal de las otras componentes por un coeficiente que va a esestar determinado. Ese coeficiente, los otros en rotaciones, termina siendo el coseno entre la dirección de x y prima y la dirección del x sub j. O sea, en el caso sería en la dirección de x o en la dirección de y. Y así sucesivamente si estoy generalizando a n dimensiones. Bien,
aquí está escrita, digamos, la forma para un espacio n-dimensional. Esta expresión, que es para una rotación, es muy importante porque a uno le va a dar la siguiente idea. O sea, la componente del vector en el sistema rotado sigue siendo la combinación lineal de las componentes de cada uno de los ejes del otro sistema sin rotar, como dije, combinación lineal, entonces donde A sub J son los coeficientes. Entonces, esta forma funcional, esta expresión siempre me está caracterizando lo que pasa con un vector, o sea, cómo se transforma un vector dependiendo del sistema en el que lo estoy observando. ¿Por qué? Porque con esta expresión uno después va a decir, entonces alguien que cumpla esta función de transformación se comporta como un vector. Y esa es una de las formas con las cuales nosotros logramos trabajar. Listo. Entonces, uno puede avanzar con esto y como son cosenos de la expresión que teníamos arriba para el caso bidimensional, uno puede extender, llegar a la definición, ojo que esta expresión es que los coeficientes a su IJ se pueden expresar como la derivada de la componente xy con respecto a j. Entonces, por ejemplo, quiero la componente prima, que sería la primera. Esa componente x' debe ser la combinación lineal, entonces, como dijimos aquí, si me vengo a esta x', aquí entonces deberíamos tener, ahora sí pongo a escribir acá. Entonces, aquí deberíamos tener también la y', pero bueno, entonces x', ¿qué va a ser? Es la combinación lineal del x por el coeficiente que tengo acá y el y por este otro coeficiente. Eso, si yo miro esto, ¿cuánto valdría este coeficiente? Yo puedo ver que puedo encontrar los coeficientes haciendo la derivada parcial, o sea, estos coeficientes que voy a definir aquí, haciendo la derivada parcial de x y' con respecto a x sub j o al revés, x sub j derivado con respecto a x sub y. Entonces, esas derivadas son las mismas. Ahí les queda, digamos, para cuando ustedes estén mirando las notas y la clase, que hagan la operacióncita en el repaso de eso. Entonces, fíjense que la ecuación para expresar un vector de una manera general en un espacio bidimensional, la transformación de un vector a un sistema rotado, yo la puedo tener escrita de esta manera, por esta ecuación que tenemos aquí. Tomando en cuenta como acabamos de definir los coeficientes. Entonces, fíjense que ahí ya estoy hablando de cualquier vector, un vector B, en este caso, y entonces que lo voy a tener en el sistema primado y en el sistema sin primar. Bien, entonces la componente iésima en el sistema primado de ese vector yo la puedo expresar como una combinación lineal de las componentes en el sistema no rotado, o sea, las B sub J. Y los coeficientes se pueden expresar de acuerdo a esta expresión que tenemos aquí escrita así. Pero como esta derivada termina siendo igual a esta, yo lo puedo expresar así. Entonces, fíjense en lo siguiente, porque esta notación lo dije en la primera clase y es importante, porque aquí yo tengo el contador es el contador J y la función, la derivada, la que va a ser la variable que va a derivar con respecto a J es X sub J, está aquí en el denominador. Entonces, ¿qué pasa? Están trocados, este estaría en el numerador y este en el denominador. Cuando eso pasa, cuando yo miro, y este es el sistema de la suma, que lo estoy expresando así, yo digo que esta es una notación contravariante. Después, cuando vean tensores en otro de sus cursos de física matemática, si no han visto, les van a entrar en detalle en este tipo de notación. Bien, pero fíjense en aquí, como yo reemplacé usando la igualdad de las dos derivadas parciales, yo también la puedo escribir aquí como la derivada J está en el numerador
y el de la X está en el numerador. Cuando eso sucede, y es el índice repetido además, a eso lo llamamos una formulación covariante. Eso simplemente es para definir nombres y cosas de eso. Bien, como estos terminan, y cuando uno está hablando en 3 dimensiones y en un espacio dimensional, los coeficientes ASCII definidos de la manera que hicimos acá, terminan siendo lo que llaman los cosenos directores, que ustedes ya los han definido claramente en el espacio tridimensional. Entonces, por eso uno aquí, yo redefiní y dije, es que el coseno director A sub J está definido como está arriba, y esos cosenos directores van a respetar una condición que se llama una condición de ortogonalidad. Es decir, voy a multiplicar 2 cosenos directores que tengan el mismo contador, uno de esos contadores, en este caso el I, y el otro diferente. Y voy a sumar sobre el contador recto, o sea, la suma del producto de estos dos, y eso me da una delta de Kronecker. ¿Qué significa? Que esto va a ser 0 cuando I es diferente, cuando J es diferente de K, y va a ser 1 cuando J es igual a K. Entonces, a esta expresión uno lo llama una condición de ortogonalidad. Cuando volvamos a la parte de las ecuaciones diferenciales, que vamos a los espacios euclidianos para definir un espacio de Hilbert, vamos a retomar este tema de las condiciones de ortogonalidad y lo vamos a tratar un poco más en detalle. Porque digo, aquí hay muchos conceptos que estamos introduciendo o retomando, pero como dije, a medida que vamos avanzando, los vamos a ir hablando en detalle. Bien, ¿qué operaciones puede tener uno entre vectores? Entre vectores yo puedo tener, y eso ya o sea, yo puedo tener lo que se llama un producto interno, y de eso vamos a hablar después, un producto interno de A por B, es decir, se llama producto interno y es lo que nosotros llamamos producto escalar o producto punto. Después vamos a ver que esto lo vamos a definir de una manera que termine en el caso de funciones, que se puede, la idea en este curso es que vamos a extender los conceptos de los espacios vectoriales a espacios de funciones. Entonces, muchas de estas operaciones que las hemos definido claramente para los vectores, las vamos a extender hacia las funciones. Entonces, esto del producto punto o producto escalar va a terminar siendo extendido en un espacio de funciones que cuando veremos más adelante, eso es lo que vamos a llamar un espacio de Hilbert. Pero dejémoslo por el momento así. Entonces, yo puedo definir el producto escalar. Ustedes esto ya lo saben, pues han hecho productos escalares desde hace rato, de A por B. Simplemente es la suma de del producto componente a componente del vector. O sea, y eso es lo que estoy escribiendo aquí. Y no importa en el orden que lo hago. El producto escalar es conmutativo, es decir, puedo multiplicar primero la componente del vector por la componente del vector. Termina siendo, como su nombre lo dice, es un escalar, es una constante, no tiene una dirección. El otro producto que uno puede definir con un vector es el producto vectorial, que lo tenemos aquí. El producto vectorial entonces se define a través de este determinante, y el resultado del producto vectorial es otro vector, que está en un plano, en una dirección que es perpendicular al plano definido por los vectores A y B. Uno tiene que tener eso en la cabeza, porque cuando cambiemos de simples vectores a trabajar con operadores vectoriales diferenciables, es decir, el operador Nabla, que lo vamos a ver enseguida, eso va a seguir cumpliendo esas cosas, y muchas de las propiedades que uno define para el operador Nabla está usando estas cosas. Entonces, el producto vectorial, ustedes lo definen a través de este determinante. Uno coloca en la primera fila los vectores unitarios de la base, uno y JK en el caso de cartesianas, la componente A1, A2, A3 del vector 1, o si quiere llame la X, A, Y y A, Z, eso es indiferente, y para el vector B, B1, B2, B3, y simplemente resolviendo el determinante, uno encuentra el valor del producto vectorial. Pero yo puedo usar una función que se llama la función de Levi-Civita.
La función de Levi-Civita, voy a bajar el iPad que está muy alta, por eso me queda así. A eso ahora sí puedo escribir mejor. La función de Levi-Civita es la función epsilon de IJK y está definida de la siguiente manera. Va a valer 1 cuando los subíndices de esa función del epsilon de IJK varía de forma cíclica. Es decir, por ejemplo, JKI, eso es una variación cíclica. Y va a valer -1 cuando yo hago una variación no cíclica. Es decir, yo dejo que, por ejemplo, el K y cambio solamente el I y el J. Entonces lo diría J. Entonces, si escribo esto como epsilon de J y K, esta variación no es cíclica. Entonces significa que en este caso es 1. Y si tengo subíndices repetidos, eso va a ser 0. Esa es la notación, digamos, que uno usa con este Levi-Civita. ¿Eso qué nos va a permitir? ¿Sí? Para el producto vectorial lo puedo escribir sintéticamente de la siguiente manera. El producto vectorial de A por B, la componente I de ese producto vectorial, va a ser igual a la sumatoria sobre IJK de Levi-Civita de IJK. Entonces, fíjese que aquí está el contador A, entonces es el primero, que es el de la componente que estoy tomando, y aquí vienen y estos dos índices, el I, el J y el K son repetidos aquí, entonces significa que estoy sumando sobre esto, sobre IJK. Entonces, como yo les conté en la clase pasada, Einstein usa una convención, en algún momento ustedes la empezarán a usar, en la cual cuando yo tengo esto y tengo subíndices repetidos, entonces no es necesario poner el símbolo de suma, se sobreentiende, pero nosotros no vamos a usar esto en este momento, seguiremos con la notación igual. Bien, una vez uno tiene entonces definido el producto escalar y el producto vectorial, uno puede usar combinaciones de esos productos. Entonces, yo puedo definir el triple producto escalar A punto por B cruz C. Entonces yo lo que hago y la defino, se define a través de este determinante que hay aquí. Ese tipo de producto escalar está definido por esto. Entonces simplemente yo componente a componente lo tengo. ¿Qué me va a dar? Fíjense que a diferencia de cuando yo defino el producto vectorial, aquí todos son componentes, son números. En cambio en este, aquí yo tengo vectores unitarios. Entonces, este va a ser un vector, este necesariamente, aunque este es un vector, pero un vector escalarmente por otro vector me da un escalar. Entonces, de acuerdo a esta definición, esto tiene que ser un escalar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo puedo jugar con la definición de ese triple producto vectorial, lo puedo escribir de varias maneras. Aquí está escrito de las diferentes maneras. Lo que yo les digo es para poder hacer este repaso rápido, entonces simplemente paso por aquí rapidito porque, como digo, esto sí lo han visto ustedes en alguna parte de la carrera. Bien, el producto, pero aquí dice un producto, un triple producto, pero es un triple producto escalar. Ahora, ¿qué pasa si hago un triple producto, pero eso es un triple producto vectorial? Es decir, hago A cruz por B por C, ¿a qué es igual eso? Entonces, ese triple producto es igual en un curso de álgebra vectorial, como dije, ir demostrando o lo van buscando, eso está hecho por allá. Bien, entonces yo lo puedo hacer así. Y como les dije en esas clases, yo lo que hago, a mí se me van olvidando todas esas cosas y me acuerdo de una o dos, yo lo que mantengo es por ahí una tablita de pastel, a ver cómo es que queda esto. Y además, en los parciales, eh, cuando eran presenciales, nosotros al final siempre ponemos una hoja con las ecuaciones que necesitan. Como esto va a ser siendo virtual y ustedes, en teoría, es a libro abierto, porque ustedes en ningún momento se les prohíbe que abran el libro, entonces simplemente usted necesita, busca. Yo les aconsejo es que armen su propia listica de cosas que le vayan interesando, porque uno se pone a buscar en el libro y ahí pierde mucho tiempo. En cambio, si usted va armando las notas así y tiene a mano este tipo de cosas, simplemente las encuentra rápidamente. Esa es como recomendación. Entonces, este triple producto vectorial tiene que ser un vector
y de acuerdo a la expresión que aparece aquí, claro, esto es un vector, mire que este es b, que es un vector, y esto es un número, o sea, es un vector multiplicado por un escalar, menos otro vector por otro escalar, la diferencia de dos vectores es un vector, o sea que esta expresión es correcta, o sea, uno chequea estas cosas rápidamente así, pero también puedo tener un producto un producto escalar entre dos productos vectoriales. Fíjese en este caso de aquí. Entonces yo tendría que expresar el producto vectorial de A por B punto por el producto vectorial de A por B. Y eso simplemente haciendo la expresión uno encuentra que eso es A al cuadrado, B al cuadrado menos A punto B al cuadrado. Fíjense que estas dos cosas no necesariamente son iguales. O sea que hay que tener cuidado que eso puede ser iguales con algunas condiciones, pero de manera general esto no es lo mismo que esto. Bien, de igual manera puedo tener un triple producto vectorial A por B por C por D y esta es el resultado. Entonces, como les dije, hay una cantidad de propiedades de estas vectoriales. Todo lo que usted tiene que hacer es buscarlas. Listo. Bien. ¿Por qué? Porque uno va a necesitar estas propiedades, como dije, para hacer integral. Después de que tenemos esto y yo ya estoy definiendo propiedades con los vectores, ¿qué pasa si yo tengo una función, pero es un escalar? O sea, una función phi que puede depender de la posición, pero esto es un escalar. De alguna manera, esta función se puede convertir en un vector, o sea, puedo hacer una operación que la convierta en un vector. Eso ya lo saben ustedes, aquí está esta función. Eso lo hago y además, un escalar es invariante de rotaciones. Un número no va a cambiar sus componentes ni nada porque siempre son constantes porque yo haya rotado o no el vector. Entonces, menos algo que hay un estudiante que me acabo de escribir y le mando el enlace de la charla, porque yo creo que se quedó por fuera. Otro que apareció. Espérenme que acabé de ver el correo para que no la pierda. Bien, listo, ya se lo mandé. Bien, entonces la idea con esto es lo siguiente. Yo voy a convertir, o sea, esto hay que tenerlo presente. Esta es una propiedad importante. Si yo tengo un escalar, entonces el escalar rotado, entre comillas, phi' debe ser igual al escalar no rotado. Y como eso depende de vectores, o sea, de componentes, mire, x, y, z, que son las componentes del vector r, entonces yo lo que tengo que decir es que aquí tengo mi función escalar que depende del vector no rotado con respecto al vector rotado, pero como es un número, no puede cambiar. Entonces, esta igualdad uno la tiene que mantener. Entonces, como uno mantiene eso, esto le va a permitir escribir el sistema de la rotación de la siguiente manera. O sea, aquí estamos definiendo, vamos a llamar x igual a x1, bueno, lo que ya he hecho varias veces, y' igual a x2, z' igual a x3. Y simplemente voy a tratar de armar lo siguiente, o sea, derivar las componentes derivar el escalar. Entonces yo puedo derivar este con respecto a las componentes x, y, pero yo ya dije que esto era igual, o sea, que yo si derivo aquí con respecto a este, derivé con respecto a x, y, simplemente agarré esta ecuación y derivé, entonces que tiene que quedar igual. Y sigo la regla, ¿cierto? Entonces pero yo puedo escribir esto, recuerden que esta componente x, y yo la puedo escribir como una suma de los coeficientes A y sub J, esta es la x y prima, con respecto a las x sub J, o sea, una combinación lineal de las anteriores. Entonces, yo lo que quiero es en esta derivada expresar esto de esta manera y apenas lo abro, escribo esto de la siguiente manera, la sumatoria que aparece ahí al lado, eso no tiene ningún problema. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Si yo comparo con lo que teníamos, yo aquí estaríamos como transformando, aquí tengo algo que nosotros antes en la ecuación, me voy a devolver hacia arriba para que miren, comparen las dos ecuaciones. Miren que aquí yo tendría las componentes de un vector en un sistema rotado con las componentes del vector en el sistema no rotado.
Entonces, esto claramente me dice que esto así se manejan los vectores. Entonces, fíjese que el gran truco aquí para mostrar esto es que yo derivé una función escalar y la estoy expresando así, pero cuando llego a esta expresión aquí, a esta sumatoria o a esta, eso es exactamente la definición de un vector. Es decir, si yo hago esta operación componente a componente, pues fíjese que esto es para la componente y después agarro la componente J, X', y, pero y vale 1, o sea, hago inicialmente para X1, luego para X2, X'2 y luego para X'3, lo que tengo que hacer es una suma y haciendo la equivalencia que pusimos aquí arriba. Entonces, en realidad esto que yo tengo así lo voy a escribir de esta manera, que es lo que ustedes ya saben del gradiente. O sea, entonces, aplicar el gradiente a un escalar me da un vector. Y esto se llega a esta conclusión por el tipo de transformación que hay. Que esto, digamos, ustedes esta operación ya la han hecho, pero usar esta idea de la transformación de la rotación para definir el vector es lo que ustedes probablemente no tengan bien en el concepto. ¿Listo? Bien, ahora el operador nabla, entonces esto se llama el operador nabla, se define de esta manera, como está aquí. Y el diferencial de la función phi simplemente se escribe como el gradiente de esa función ¿sí? Por el diferencial del vector posición, o sea, el vector de las coordenadas que tienen, y se escribe de esta manera. Esta es una ecuacióncita que uno va a terminar usando en muchas partes. Entonces, esta es la primera operación que uno trabaja. Luego vendría una operación entre dos vectores. ¿Por qué? Porque este vector que yo acabe de definir, nabla, termina siendo un vector. Es un operador, se llama operador porque realiza una operación que es la derivada, pero está multiplicada por vectores unitarios en la dirección de las componentes x, y, o sea, uno para cada componente, o sea, x, y j, k para x, y, z en el caso cartesiano. Entonces, esa es la idea. Yo voy a trabajar con ese operador pensado como vector. Entonces, ¿qué otra operación puedo tener yo entre dos vectores? Entonces, allá arriba las definimos. Podemos tener un producto punto, un producto escalar y un producto vectorial. Entonces, ahora quiero hacer un producto escalar entre dos vectores, pero no cual uno de esos vectores va a ser el operador nabla y el otro un vector cualquiera. A esa operación se llama la divergencia, ustedes ya la conocen y se expresa así, para no ir muy largo. Ahora bien, yo voy a volver a hacer definir otra operación entre ese vector, ese operador vectorial, así que es un vector que se llama nabla y un vector, pero voy a hacer el producto vectorial, entonces tengo que escribirlo como definimos el producto vectorial a través del determinante, a través de las componentes o de manera resumida usando el operador, la función Levi-Civita. Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Entonces, fíjense que ya aquí rápidamente uno tiene definidas las operaciones. Bien, y la otra operación es, yo puedo al gradiente, que ya es un vector, como lo demostramos anteriormente, le puedo aplicar una de las operaciones anteriores, es decir, el rotacional. Ahora yo saco el rotacional del gradiente. Y aquí está escrito, el rotacional del gradiente, escribo explícitamente de acuerdo a la ecuación de arriba y me da nabla cuadrado phi. ¿Y eso qué es? A eso lo llamamos el operador laplaciano. Eso también ustedes lo han visto. Bien, pero fíjense que aquí que teníamos, el gradiente produce un vector y voy a actuar con ese vector a través de un producto escalar, porque yo solamente con los vectores puedo tener productos escalares o productos vectoriales. Pero ¿qué pasa si en vez de tener un producto un gradiente, yo tengo una divergencia, en este caso la divergencia del vector A, y a eso le aplico nuevamente el operador nabla, es decir, a la divergencia le saco el gradiente. Entonces, hago simplemente la operación. Entonces, fíjense que cuando yo hago eso, la expresión que me queda, y lo dije en la clase anterior, cuando a la divergencia le saco el gradiente, tengo derivadas, una suma sobre derivadas de segundo orden cruzadas. Y cuando al gradiente le saco la divergencia, tengo simplemente el operador laplaciano, que es decir, segundas derivadas sobre la misma
variable. Eso es todo. Listo. Voy rápido con esto porque eso fue una clase ya anterior a eso. Sigamos. O sea, bueno, ahí terminamos con esas definiciones y ahí me metí a la otra clase. Entonces voy a cerrar esto y ahora sí vamos a la clase anterior, que fue donde quedaron más dudas. Entonces vamos, que ahí fue donde la cosa se... Pero ya uno teniendo estas cosas en la cabeza, entonces yo en la clase pasada dije, bueno, vamos a tomar el operador laplaciano, que era lo último que habíamos visto, véalo aquí está, como lo habíamos definido, y volvamos a hacer las operaciones que habíamos hecho entre vectores, pero ahora uno de esos vectores es el operador nabla. Entonces, ¿qué fue lo que escribimos allá arriba? Entonces, yo puedo sacarle, aquí tengo a la divergencia, le puedo sacar el gradiente, lo escribo de esta manera y tengo derivadas cruzadas de segundo orden. Al rotacional, es decir, vectorialmente por un vector, le produzco la divergencia, o sea, hago el producto escalar y hago toda la secuencia. Entonces, fíjese que la componente I de esto, como la escribíamos allá, era simplemente igual a la suma. Cuando digo la componente I, no va este contador aquí, sino en ese momento iría a la suma sobre IJ, sobre JK de el Levi-Civita de IJK, la derivada de A sub K respecto de X sub J. Esta no va. Aquí me faltó como la vez pasada, porque lo volví a recuperar. Aquí debe ir la derivada con respecto a I. Entonces, esta primera parte de acá es todo esto. Esto con la suma sobre esto. Bien, y a eso, cuando hago la divergencia, que es hacer producto componente a componente, entonces yo tengo, esto es una derivada de la componente I más la derivada de la componente J más la derivada de la componente, entonces tengo que hacer derivadas de esa componente a lo que ya tenía. ¿Y qué era lo que ya tenía? Esto. Entonces, el orden en que yo efectúo estas derivadas cruzadas de segundo orden no importa, o sea, aquí en la notación está dxj por dxy, pero podría estar dxj, aquí está expresado así. Estas dos cosas son iguales. Bien, ¿esto para qué? Entonces, porque yo sigo extendiendo las propiedades y ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a hacer un operador entre el gradiente, voy a hacer el rotacional del gradiente. Pero piensen en lo siguiente. Cuando yo aplico el gradiente sobre una función, me va a dar un vector en la dirección definida por Nabla. O sea, la dirección que tengo. Entonces, esto aquí es un vector definido por Nabla. Y a ese vector le voy a hacer el producto escalar de ese vector en la misma dirección. Es como si tuviéramos en vectores convencionales A vectorialmente por A. Y si quiere, la magnitud para que quede fácil, ¿qué es eso? A por seno del ángulo entre los dos, pero cero del ángulo entre los dos es cero, o sea que esto da cero de entrada. Entonces uno lo puede hacer componente de componente, escribiendo el Levi-Civita y todo eso, o puede llegar y hacerlo de un banderazo, así como acabé de decirlo yo. O sea, esto necesariamente va a dar cero, y lo puedo mostrar haciéndolo pasito por pasito, pero aquí se los acabé de justificar, entonces esto va a cero. Y aquí pues está la forma de escribirlo. Bien, ahora yo tengo que hacer, ya aquí hicimos fue el rotacional del gradiente. Y aquí vamos a hacer otra cosa, es el rotacional del rotacional. Y ahí sí, no necesariamente eso es cero. Hay ciertos casos en que eso podría ser cero, pero de manera general no. Y está escrito de esta forma. Bien, sigamos. ¿Qué cosas puedo definir yo? ¿Qué tipo de integrales puedo tener yo usando el operador Nabla? Entonces puedo tener el siguiente tipo de integral. Lo dije también en esa clase, puedo tener una integral de línea, o sea, esto es una integral sobre una línea de el gradiente, como es un vector, el diferencial tiene que ser un vector para que eso me dé todo un escalar, entonces del gradiente punto de R.
y a esto es una integral de línea, y lo que estamos diciendo, lo estoy integrando a lo largo de esta línea, y el dr está a lo largo de esa dirección. De manera completamente análoga, así como hice una integral de línea, puedo hacer una integral de volumen. Entonces, en este caso, la integral de volumen la voy a hacer ya no para el gradiente, sino que lo voy a hacer para la divergencia. La divergencia es vector A y voy a integrar sobre el volumen. Y también puedo definir una integral de superficie entre esto que es un vector, el rotacional de A, aquí faltó, esto tiene que ser, debe ser, esto es un vector y aquí debe estar ds, así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque esto esto siempre me define una superficie definida por nabla y el vector A. Entonces, yo puedo definir esto como integrales. Esto es una integral de superficie, una integral de volumen y todo eso. ¿Eso que me va a permitir? Que yo voy a poder, mediante el uso de estas integrales, yo puedo establecer unas definiciones para el gradiente, la divergencia y el rotacional, basado en esas formas integrales. Entonces, yo lo que puedo decir es que el gradiente se puede escribir como el límite cuando el volumen tiende a cero, eso está normalizado, de la integral del psi, que es la función ahí, con respecto a ese, aquí debería ser eso, ese es una diferencial de superficie, aquí lo tengo al lado derecho. Bien, y la divergencia se define igual, se puede encontrar a partir de esto, definida usando esto de esta manera, y lo mismo para el rotacional. O sea, estas equivalencias a partir de estas definiciones integrales, esto que yo tengo acá, estas definiciones, me pueden ser útiles en algún momento para usarlas en alguna demostración. Obvio, no está demostrado aquí, pero, o sea, usted, como les dije, vaya y empieza a mirar en el libro de Arken o en el libro de Alonso, y ahí está hecho eso pasito por pasito. Bien, se vienen varios teoremas que son importantes cuando yo estoy trabajando con vectores, con operadores vectoriales diferenciales, o sea, el operador nabla. El primer teorema importante es el teorema de Gauss, que está muy asociado a lo que uno ve en la electrostática, ¿cierto? Que tiene que ver con el flujo de líneas de campo a través de una superficie cerrada. Entonces, esa es la idea, eso salió de ahí. Entonces, simplemente yo, ¿qué dice el teorema de Gauss? O sea, yo voy a tener una superficie cerrada a través de las cuales va a estar pasando vectores, ¿cierto? Un campo vectorial. En el caso electrostático es el campo eléctrico, ¿cierto? O el campo magnético. Entonces, lo que dice el teorema de Gauss es lo siguiente. Yo voy a establecer una equivalencia entre una integral de volumen de ese campo de vectores, pero ya no el campo como tal, sino la divergencia de ese campo en un volumen a través de una integral de superficie. Eso va a ser igual a ρ por dB por el ds. Simplemente es lo que le dicen a uno, el flujo de las líneas de campo sobre una superficie encerrada es igual a la carga encerrada. Eso ya proviene de la electrostática, la idea que se tiene del teorema de Gauss. Entonces, fíjese que aquí yo tengo cosas que uno tiene que estar usando en esto. Fíjese que aquí yo tengo un producto escalar. Entonces, y de ese es el vector diferencial de superficie, lo cual significa entonces que yo puedo expresar ese vector, el diferencial de superficie, como la diferencial de área normal y multiplicado por un vector unitario que es el vector normal a la superficie. Eso también ustedes lo han usado. Entonces simplemente uno, para usar esta expresión, simplemente usa ese resultado y entonces escribe el teorema de Gauss aquí de la siguiente forma. Si yo me voy a pensar, estoy pensando que A es el campo electrostático, entonces uno sabe de la electrostática que el campo es igual a menos el gradiente del potencial o menos la derivada del potencial. Eso del curso de campos.
Bien, eso es esencialmente lo que uno quiere establecer, o sea, esto es lo que estamos pensando aquí. Y escribo eso en el teorema de Gauss. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Ahora tengo, cuando cambio A menos la divergencia menos el gradiente de phi, cuando cambio A por menos el gradiente de phi, y a eso le saco la divergencia, de acuerdo a lo que vimos allá, la divergencia del gradiente me da nabla. Efectivamente, todo aquí tengo nabla. Nabla me da nabla cuadrado, es decir, perdón, es el laplaciano. Bien, pero eso sería la parte izquierda de la ecuación de Gauss. La parte derecha, entonces simplemente reemplazo A, lo escribo como el gradiente de phi, expreso S como el diferencial de área por el vector normal a la superficie, escrito de esta manera, y esto, nabla phi por un vector normal no es otra cosa que la derivada normal, y se define así. Entonces tengo una integral sobre una superficie cerrada de la derivada normal de psi, que es el potencial eléctrico, a través de esa superficie. Entonces, todas estas ideas, como le dije, están basadas en los cursos previos. Bien, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es el gran resultado que uno tiene de la ley de Gauss? Es que cuando yo no tengo carga dentro del volumen que encierra, el flujo tiene que ser cero. O sea, si no existen fuentes, entonces el flujo a través de la superficie. Entonces, si no existen fuentes, el flujo es cero. Y si hay fuentes, o sea, hay una carga puntual, el flujo es diferente de cero. Como dije, ideas de la electrostática. Bien, lo mismo, o sea, esto era para el lado izquierdo, esto para el lado derecho de la ecuación, y sigamos. Bueno, aquí seguimos expresando esto, entonces ahora vamos a expresar como el vector campo eléctrico, y volvemos a escribir esto en términos de la ecuación de Gauss. Y lo importante de esto es que cuando yo escribo esto explícitamente, como lo teníamos allá, que ya lo había el resultado de esto, haciendo el reemplazo, es esta ecuación diferencial, que se llama la ecuación de Poisson. Cuando la carga encerrada, entonces aquí cuando la carga es diferente de cero, la carga encerrada, porque en ese caso el flujo ya no es cero. Cuando la carga encerrada es cero, entonces esta ecuación ya no se llama la ecuación de Poisson, sino que se llama la ecuación de Laplace, que la vamos a estar usando, digamos, aquí. Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo la siguiente? Bueno, esta es la conclusión que estaba ahí. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué pasa cuando yo saco el rotacional de A? O sea, yo digo, a mí el rotacional me dio cero. Entonces, a mí el rotacional me da cero porque por varias razones, ¿cierto? Porque la dirección de este coincide con este, o porque se anulan componentes, porque se va anulando. Cuando el rotacional es cero, se dice, este es un nombre que se asigna, y aquí es donde, y esto es lo que se va a usar finalmente en el teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz se va a referir a estos dos conceptos. Entonces, cuando yo tengo un vector que el rotacional me da cero, lo calculo y me da cero, a ese vector se dice que es irrotacional. Si tengo un vector cuya divergencia me da cero, entonces digo que ese vector es un solenoide. Pregunta, ¿un vector puede cumplir simultáneamente que eso como está escrito? O sea, eso está escrito, eso vale simultáneamente. Es decir, un vector A puede ser irrotacional o solenoidal simultáneamente. ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? El vector cero. El vector cero, no hay otro caso. Exactamente. Entonces, solo en ese caso, fuera del vector cero, no hay ningún otro vector que cumpla eso. O sea que si el vector no es el vector cero, yo no tengo simultáneamente las dos ecuaciones que se cumplan a la vez. Eso hay que tenerlo en la cabeza, porque cuando enunciemos el teorema de Helmholtz, entonces eso es lo que está ahí. Bien. Ahora viene otro teorema que les dije yo la clase pasada, que era un teorema muy interesante, que se llama el teorema de Green, que se usa en muchas partes de aquí para allá. Green tiene varios diferentes teoremas. Este es uno de los teoremas de Green. Entonces es un teorema definido para funciones
escalares, en este caso la función u y b son funciones escalares de x, y, z, cumplen condiciones de continua, con primeras y segundas derivadas. Esto para enunciarlo, eso tiene una chorrera de condiciones que hay ahí. Y piensen que yo puedo definir el siguiente vector. Si yo a la función b, que es un escalar, y aplico el gradiente, ya tengo un vector. Y a eso lo multiplico por un escalar que es u, que es otra función, tengo un vector, tengo una función vectorial. O sea, el gradiente ya me dio una función vectorial y aquí estoy multiplicando con eso es un, digámoslo así. Entonces a ese vector yo le puedo aplicar el producto punto usando la divergencia. Entonces yo quiero sacar la divergencia de esto. Listo. Y con las expresiones que teníamos arriba, simplemente esto se puede escribir de esta forma. Entonces, queda escrito así. Bueno, pero yo puedo usar esto para con el teorema de Gauss que teníamos allá arriba, yo puedo empezar a expresar esto usando el teorema de aquí, ¿cierto? Aquí estamos con la divergencia, aquí está. Con esto yo puedo empezar a usar esa idea para reescribir eso. Entonces yo puedo escribir la ecuación 1. Aquí tengo una integral sobre volumen. Mire, aquí la estoy haciendo esto pasito por pasito y eso debe ser igual a una integral de superficie cerrada, usando el teorema de Gauss. Eso no tiene ninguna ciencia, es simplemente reescribir pasito por pasito lo que teníamos allá arriba. Bien, pero yo definí un vector que consideré que era u por el gradiente de b. Ahora quiero definir otro vector, que es b por el gradiente de u. También lo puedo hacer. Bueno, entonces escribo la ecuación 2 y así como lo hice, yo reescribo la ecuación 2 haciéndolo de esta manera y puedo restar la ecuación 1 de la ecuación 2 a ver qué obtengo. Y simplemente uno hace la diferencia de estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, y obtiene esta expresión que acabo de encerrar, o sea, la integral de volumen de u por el laplaciano de u menos u por el laplaciano de b, integral de volumen, eso es igual a una integral sobre superficie cerrada, mire que está cerrada, de b por el gradiente de u menos u por el gradiente de b, producto escalar con la dirección normal al área y por el diferencial de área. Este se conoce con el nombre del teorema de Gauss, se usa mucho, después lo vamos a ver, lo usaremos y lo usarán ustedes en el curso de electro y en un curso probablemente de óptica. Bien, también definimos la clase pasada lo que es la delta de Dirac. Les dije, hay varias definiciones para esto. Vamos a quedarnos hoy con la definición así como la tenemos. Yo expliqué que en realidad eso no es una función desde el punto de vista matemático, eso es lo que llamamos un funcional. Entonces, con eso hay que tomarlo con cuidado. Entonces, aquí tengo esta, la función delta de R menos R' vale 0 cuando R es diferente de R' y infinito cuando R es igual a R'. Esto así no es muy valioso, lo que es muy valioso es esto, que la integral desde menos infinito hasta infinito del delta de Dirac de R menos R' en todo el volumen de definición, eso da 1, o cuando yo multiplico una función f de R' por el delta de R menos R' integral sobre todo el dominio de definición, en este caso pues es un volumen, me da la función evaluada en la otra coordenada. Eso pues ustedes ya lo han usado y bueno. Entonces uno puede usar el teorema de Green, no voy a entrar en detalle aquí, después lo miraremos en algunos de los ejemplos, para poder calcular el potencial producido por una carga que no sea una carga puntual. Porque yo sé de alguna manera que el potencial producido por una carga puntual es igual, es proporcional, ¿cierto? Ahí están bien las constantes electas, ¿ves? Y las cargas, pero en ese caso, y el potencial es proporcional a 1 sobre la distancia. Y entonces en este caso yo lo puedo escribir, fíjense que una función 1 sobre R menos R' es una función de un potencial para una carga puntual. Y aquí yo defino la función B, un potencial para una carga cualquiera que no es puntual. Entonces la pregunta es, que es un problema que va a aparecer en electromagnetismo, es cómo puedo calcular yo el potencial
que una distribución de carga que no es puntual. Entonces, uno puede usar el teorema de Green para calcular ese potencial producido en términos de la otra. Simplemente voy a la expresión final que tengo acá. Entonces, fíjense que yo aquí, usando el teorema de Green, yo tengo esta expresión. Fíjense que esto aquí al otro lado, aquí, me va a elegir, me coloca la integral con el delta, simplemente me selecciona el phi de r. Y se llama phi de r. ¿Qué me está diciendo? Mire, usted va a encontrar el potencial, este aquí no debería ir, este aparece después. Entonces esto lo paso allá, 1 sobre 4pi, y me queda toda esta chorrera que hay aquí. Fíjense que este potencial, que es que no es de una carga puntual, yo lo voy a encontrar como el potencial de una carga puntual, donde esta es la densidad de carga de esa carga a la que yo quiero evaluar el potencial, y lo que estoy haciendo, y tengo que hacer esa integral más sumar esta otra ecuación proveniente del teorema de Green, donde aquí tengo el potencial para la carga puntual y este es conociendo el potencial producido por esa distribución de carga que no es puntual en otro punto. Entonces, yo ¿qué necesito? Voy a calcular el potencial en un punto R. Pero yo tengo información de cómo es el potencial en el punto R', en las condiciones que me dan del problema. Entonces, usando a través del teorema de Green, yo soy capaz de encontrar el valor de potencial de acuerdo a esta ecuación usando esa información. Esto es tema de un curso de electromagnetismo. Solamente se los puse acá como para ilustrar para dónde va esto, pero no por ninguna otra cosa. Bien. Después viene el teorema de Stokes. Esto está demostrado en el libro de Arken, está hecha la demostración, revísenla ya. Simplemente el teorema de Stokes, que creo que lo han usado, yo voy acá una integral de superficie por una integral de línea sobre una línea cerrada. Entonces, yo puedo cambiar eso a través del teorema de Stokes. Entonces, lo que me dice es, la integral sobre la superficie, que esa no es cerrada, a diferencia del teorema de Gauss, del rotacional de A por escalarmente por el vector normal a la superficie y el diferencial de superficie, eso lo puedo cambiar por la integral sobre línea de este vector de A por la producto escalar a lo largo de la dirección de la línea. Entonces, a eso se llama la circulación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En una superficie, yo tengo una línea cerrada, por ejemplo, esto que define un círculo, y esto me define un área. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que hace el teorema de Stokes es simplemente cambiarme esta integral que la voy a hacer sobre el área. Dije, no, usted puede hacer una equivalencia entre la integral de agarrar sobre esto y haga una integral de línea. Es decir, convierta una integral bidimensional en una integral unidimensional. Eso es esencialmente la idea de lo que uno está usando con el teorema de Stokes. Y como dije, la demostración está hecha en el libro de Arken de métodos matemáticos para físicos para que la miren ahí. Bien, aquí viene donde la cosa quedó confusa la clase pasada, el teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz dice lo siguiente. Dice que un vector está completamente definido y es único si se conoce el rotacional del vector y la divergencia del vector. El rotacional del vector es C y S es la divergencia del vector. Bien, eso así queda muy loco. Y entonces, bueno, él dice, un vector está completamente definido, eso es parte del enunciado, y entonces eso es lo que va a usar, o sea, un vector, cuando cumple esto, se dice que el vector está completamente definido, cumple estas, y entonces lo que uno dice es que ese vector siempre se puede escribir. Entonces, yo voy a tener un vector que en ese caso lo habían llamado A. Entonces, el resultado de esto es, un vector A se puede, si se conoce el rotacional del vector y se conoce la divergencia del vector, fíjese que aquí hay que poner cuidado. Aquí no puedo poner esto, o sea, eso no es el vector que yo voy a encontrar, ese es el valor que me va a dar. Entonces yo puedo decir, ese vector yo lo puedo escribir como una parte
y rotacional más una parte solenoidal. ¿Qué significa eso? Nosotros ya habíamos dicho eso por ahí arriba. ¿Qué es irrotacional? A ver, ¿se acuerdan? Entonces me devuelvo por allá donde definimos irrotacional. El rotacional del vector es 0. Es que el rotacional es 0 y solenoidal que la divergencia es 0. Entonces, exacto. Entonces, ojo que hay que tener cuidado aquí, porque el teorema de Henry lo que le dice a uno es, mire, ese vector yo lo puedo encontrar como una parte irrotacional más una parte solenoidal. Eso no me está diciendo que aquí yo tenga, o sea, yo tengo una parte, llamémoslo una A1, digamos así, de tal manera que yo lo puedo escribir, o sea, yo voy a tener, ¿yo qué voy a decir? Es que este vector lo voy a escribir como una A1, pero este A1 lo encuentro de una manera particular. O sea, sé la ecuación para encontrarlo. A1 lo encuentro así, a través de esta ecuación. Entonces, yo el vector A lo escribo A como A1. ¿Y cómo escribí A1? ¿Cómo encuentro A1? Simplemente resuelvo esto. Entonces tengo la parte irrotacional. Bueno, y tengo que encontrar la parte solenoidal, es decir, otra contribución a eso, un A2. ¿Y ese A2 cómo lo encuentro? A2 es punto, A2 igual a 0. Eso es lo que define un solenoide. Entonces, de esta ecuación despejo la forma de este vector y de esta y encuentro el vector. Eso es lo que a resumidas cuentas está diciendo el teorema de Henry. Cuando yo lo escribí ahí a la carrera, yo puse dos cosas y obviamente así no se entendió. Por eso hice el resumen completo desde el principio para poder seguir la secuencia de ideas. ¿Les quedó claro más o menos en qué consiste? Entonces esto que yo copié aquí, enseguida lo vamos a mirar, porque esto que después coloqué está escrito esencialmente es para pensando en los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy pensando en el campo? Entonces, esto es lo que me dice el teorema de Henry, esto que acabé de escribir acá, ¿cierto? Ahí. Bien, pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con campos electromagnéticos? Entonces, cuando yo tengo el campo magnético, se puede escribir de la siguiente manera. El campo magnético es igual a menos el rotacional de A. No sé si se acuerdan o lo vieron en su curso de campos, pero a esto se le llama el potencial vectorial. Entonces, yo puedo generar campos magnéticos aplicándole el rotacional al potencial vectorial. Pero, y aquí viene la física, pero resulta y sucede que de acuerdo a la ley de Gauss no hay cargas magnéticas, no existen los monopolos magnéticos. Entonces, cuando yo encierro una superficie y calculo el flujo a través de esa superficie de el flujo de campo magnético usando la ley de Gauss, ese flujo me tiene que dar 0. La gran conclusión es esta ecuación, que es una de las 4 ecuaciones de Maxwell, que me dice que la divergencia del campo magnético es 0. Esto es física. Entonces, pero mire qué me está diciendo con respecto al teorema de Henry para poderlo usar. Que este campo magnético, escrito así, es un término solenoidal. Sí. Bien. Y puedo seguir con estas cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo además un vector F que va a ser la fuerza magnética si el potencial eléctrico le multiplico por una carga, yo lo puedo definir como la fuerza eléctrica. Entonces, pero no voy a entrar muy en detalle, pero yo defino la fuerza así, menos el gradiente de phi, o sea, estoy poniendo que la carga es 1, todas esas constantes es 1, donde phi es un escalar. Ahora, ¿qué hago yo? Yo voy a tomar a esta función f, que termina siendo la fuerza eléctrica, ¿cierto? Le voy a sacar el rotacional. Listo. Eso es 0 de entrada. Depende. Entonces, aquí le puse 0, pero ¿por qué esto va a ser de 0? O sea, si esto es la fuerza magnética, eléctrica escrito así, este rotacional va a 0
va a ser 0 por la siguiente razón. Si yo hago para una fuerza eléctrica, yo hago la integral cerrada sobre un camino cerrado de F punto dr, el trabajo, o sea, recorro, hago el trabajo que hago desde el punto, parto de un punto y regreso al mismo punto sobre esa trayectoria cerrada. Eso es una fuerza conservativa. El trabajo que dice 0, física básica 1, ¿cierto? Entonces, esto es el trabajo de una fuerza conservativa. Eso debe ser 0. Vamos a ver. Entonces, pero F, yo dije que era aquí yo a veces cometo ligerezas, es cierto. A mí el profe votó el menos, sí, está. Eso pues lo arreglan ustedes. Para esta explicación eso no es muy importante. Cuando está haciendo unos cálculos específicos. Bien, entonces, F es el gradiente de phi y dr es la distancia que, como voy recorriendo punto, listo, lo escribo así, pero esto por definición es el diferencial. ¿Por qué? Porque dr debe ser dx en la dirección y más dy en la dirección j más dz en la dirección k. Este es el dr. Y yo estaba haciendo punto con esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? No voy a escribir todo porque para no demorarme mucho sería la derivada de esto por dx en la dirección y más todo esto, producto punto. Y como es producto punto, aquí marqué la dirección y con la dirección y, entonces eso da 1 y desaparece. Entonces tendría de phi de x. ¿Eso es qué? Eso es esencialmente la definición del diferencial de phi, sin ir muy largo. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Que el gradiente de phi por punto dr es el diferencial de phi, eso ya lo habíamos mencionado allá arriba, pero esto sobre una trayectoria cerrada, ¿qué va a dar? Va a dar 0. ¿Por qué? Porque el punto final, el valor de la función y el punto final y el punto inicial coinciden. Entonces, es 0, ojo, si la función es univaluada. Entonces yo tengo que poner esa condición. Pero si la función es inivalada, entonces esto es 0. Entonces, ¿qué? Me devuelvo a la física. O sea, en esta parte no usé la física, simplemente la idea que estoy, pero esto tiene que ser 0 porque el trabajo sobre el circuito cerrado es 0. Entonces, fíjense que yo aquí tengo dos formas de encontrar. Yo tengo la forma, una parte que sería irrotacional y tendría una parte solenoidal. Entonces yo puedo construir un vector que está descrito por esas dos partes y ese vector lo voy a llamar phi, B, que no, B, que es menos el gradiente de psi más el rotacional de A. Y entonces yo voy a tener un valor para la divergencia de ese vector B y un valor para la divergencia para el rotacional de ese vector, que lo llamo así, y los puedo encontrar a partir de estas ecuaciones que di. Entonces cumplo la idea del teorema de Gauss. Un vector lo puedo encontrar a través de una parte irrotacional más una parte solenoidal. Eso que es lo que estábamos diciendo, pero yo creo que con la explicación de aquí se entiende y eso provino, o sea, la forma de usar estas cosas, de definirlo así, para trabajar con el campo electromagnético. Esa es la razón. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque ya vamos a cambiar el tema. Vamos para las coordenadas generalizadas o coordenadas. Bien, entonces, fíjese que estamos todavía en la clase pasada. Profe, Bueno, sí, dime. sino que al final, o sea, no entendí muy bien, y pues el proceso, pero no entendí muy bien para qué uno desea hallar eso. La idea no es, o sea, sino que a partir de lo que yo sé de los campos individuales, del campo magnético, ¿cierto? Y del campo eléctrico, yo puedo construir un vector que es único, está bien determinado, usando la parte, o sea, construyo usando la parte irrotacional, que sería el rotacional de A, y usando, perdón, la parte irrotacional que sería menos el gradiente de phi, porque eso es lo que me va a terminar dando eso. Y entonces puedo, ¿qué hago? Yo construyo, dicho de esta manera, mire, yo construyo este vector, pero yo no, lo que a mí me está diciendo es, va a construir un vector completo. ¿Usted qué tiene que hacer? O sea,
y eso es un vector únicamente determinado y va a caracterizar la fuerza electromagnética, o sea, las fuerzas producidas por las cargas eléctricas y por los campos magnéticos o por las corrientes, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando uno va al electromagnetismo, o sea, cuando Maxwell hace la unificación de la parte eléctrica con magnética, juntó las dos cosas en un campo que se llama el campo electromagnético, que tiene una parte digamos, campo eléctrico más una parte magnética. Entonces, este teorema de Helmholtz le está permitiendo construir ese vector de campo electromagnético de tal manera que ese vector sea único. Eso es lo que estamos diciendo, de alguna manera. Es por eso. Entonces, esto obviamente, fuera de esto, aquí ni nosotros lo vamos a usar. Esto ni lo vieron en el curso básico de campos, esto se va a trabajar en el curso de electromagnetismo. Entonces, esencialmente estas cosas hay que enunciarlas, es porque, o sea, el teorema de Helmholtz es lo que yo acabé de escribir acá, y la posible aplicación, esto que yo describí acá para poder encontrar un vector así, es pensando en los campos magnéticos. Fíjense que para garantizar que sea solenoidal y rotacional, yo usé la física. O sea, esto es, B podría ser cualquier cosa, pero cuando yo digo que esto es un potencial y cumple esto, yo digo, eso tiene que ser el campo magnético. O sea, ya ahí, hasta aquí, B es cualquier cosa, pero cuando ya dije, esto cumple esto lo cumple un campo magnético. Ahí no hay nada que hacer. Y aquí uno podría decir, sí, eso puede ser cualquier cosa, pero cuando yo defino la función de trabajo sobre y digo, el trabajo es cero, uno de los que lo cumple y que sea es el campo electrostático. Entonces, campo magnético y campo electrostático. Entonces, yo a través de la parte solenoidal y la parte irrotacional, entonces solenoidal es con el campo magnético y rotacional es con el campo electrostático, yo puedo construir un vector que se llama B, que me incluye la parte magnética y la parte eléctrica. Es esencialmente eso, que fue en definitiva lo que hizo Maxwell con la unificación. Entonces, como dije, eso es tema del curso de electro. Y el problema con este curso, eso era lo que les estaba yo diciendo al principio, cuando iniciamos que es que aquí, para dar ejemplos, vamos a usar cosas. Entonces, es bueno que ustedes empiecen a medida, y sobre todo en los talleristas, empiecen a repasar, a retomar algunos conceptos, porque los problemas, no tanto para esta parte, pues, igual lo vamos a hacer, pero cuando hagamos la solución de las ecuaciones diferenciales, los problemas van a ser problemas de electrostática, pues, o sea, campos eléctricos o magnéticos, generalmente son eléctricos, o como veremos después, de ondas o de calor, y no hay nada más. Entonces, es mezclar las dos cosas, esencialmente. Bueno, retomo lo que dejamos para terminar, porque necesitamos terminar este temita hoy. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bueno, igual lo vamos aclarando, o sea, y me pueden preguntar la próxima clase, lo van leyendo, lo miran, o sea, por eso los remito al libro de Arken y al libro de Alonso. Hay que leer un poquito esto porque así tirado a la lata, como vamos aquí, y eso, como dije, mire que hice el repaso completo y ya vamos en 1 hora y media prácticamente. Bueno, fuera la carreta del principio. Bien. La introducción que dice para los sistemas coordenados, entonces ya vamos a usar esas ideas de los operadores diferenciales vectoriales, pero vamos a trabajarlo en sistemas coordenados. ¿Por qué? Porque a partir de esos operadores diferenciales expresados en diferentes coordenadas, yo construyo una ecuación diferencial, porque estos son, el laplaciano termina siendo derivadas, pero en derivadas parciales, porque cuando esto no es unidimensional, entonces yo tengo derivada en x, y, z, o en r, teta y phi, o en r, phi, z, o en lo que se me ocurra, dependiendo del sistema coordenado que yo use. Entonces, esta ecuación diferencial que yo escribí la clase pasada, que es una de las ecuaciones básicas para definir las ecuaciones con que vamos a trabajar más adelante, dependiendo del valor de la constante k cuadrado. Si esto es 0, se conoce con el nombre de la ecuación de Laplace, es decir, la ecuación para determinar el campo eléctrico cuando no hay cargas, cuando la carga encerrada es 0. Esa es la ecuación. Y cuando la carga encerrada es diferente, es la ecuación de Poisson. También podríamos haber definido la ecuación de Poisson. Y cuando K2 es una constante positiva, se llama la ecuación de Helmholtz. Después vamos a hablar un poquito más en detalle de ella. Es la ecuación espacial de ondas. O sea, me da soluciones armónicas, soluciones en senos y cosenos.
O sea, depende del valor de la constante. Y la constante, fíjese que yo no he dicho que esa constante sea una constante real. Entonces, si la constante no es real, el cuadrado de una constante imaginaria es negativo, puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Si esa k cuadrado es menos una constante, entonces la ecuación que aparece es la ecuación de difusión. Y el tipo de soluciones es diferente a la de ecuación de Henry. Aunque se parece, ahí escrita así, depende de cómo yo evalúo las constantes. Entonces, lo vamos a ver con detenimiento ya cuando empecemos la parte de ecuaciones diferenciales. Este es va a ser el pan nuestro de cada día casi que hasta el final del curso. Uno agarra la ecuación diferencial y va a tener que analizar las posibles soluciones dependiendo de los valores de esas constantes. Después lo veremos por eso. Pero entonces esto también va a depender de la forma de la ecuación diferencial del sistema coordenado que yo elija. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definir de alguna manera un sistema coordenado generalizado. Y eso es con lo que inicié la clase pasada. Entonces, supónganse que yo tengo un sistema de coordenadas generalizadas, curvilíneas, o sea que no tiene que ser rectas, porque cuando estoy en un sistema recto estoy pensando en un sistema cartesiano. El sistema cilíndrico y el sistema de coordenadas cilíndrico, el sistema de coordenadas esférico no es un sistema de coordenadas eh, rectangulares. Los vectores unitarios son curvilíneos, digámoslo así. Entonces, esta es la idea general para construir eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente estamos definiendo el tema que lo escribía, o sea, Q1, y lo hice así probado, Q2, Q3, pero este sistema, estos vectores que me definen los ejes de ese sistema, Q1, Q2 y Q3, yo lo puedo expresar en un sistema cartesiano, claro. O sea, el sistema cartesiano puede ser base para eso. También vamos a discutir el tema de las bases para el fondo parcial. Entonces, estas ideas las vamos a ir ampliando. Aquí están muy tiradas, pero sobre esto volveremos a tomarlo un poco más en detalle cuando entremos a analizar las ecuaciones diferenciales de una manera detallada. Entonces, yo puedo expresar esto en términos de, o sea, mi Q sub I es simplemente Q sub I que va a depender de X, Y, Z, como hice las primeras definiciones. O sea, X sub I, así como yo me voy, ¿yo qué hice? Yo estoy expresando el Q sub I en términos de las cartesianas, yo puedo expresar cualquiera de las cartesianas en términos de las generalizadas o las curvilíneas. O sea, X puede ser expresado en términos de Q sub I, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, esto está escrito arriba y esto se puede escribir acá. Bien, pero si yo coloco un vector aquí cualquiera, un vector, pongámoslo L para que no se parezcan a L. Ese vector va a tener una longitud y va a tener unas características, o sea, la longitud del vector va a estar, es un escalar y no va a depender de cuál sistema yo lo elija. La longitud del vector que va a estar definida, ¿por qué la longitud del vector? Por la distancia entre el origen, ¿cierto? Y este punto de acá. Es una distancia entre dos puntos. La norma, la ley de la distancia para evaluarlo. Entonces, la magnitud de ese vector es un escalar y es invariante para ese sistema. Entonces, si yo lo expreso en las cartesianas o lo expreso en las curvilíneas, me tiene que dar lo mismo. Entonces, ese es el punto de partida para analizar lo que pasa con las coordenadas generalizadas, que terminan siendo, como lo llaman en el libro de Arken y en el de Alonso, coordenadas curvilíneas. Entonces, vamos a empezar evaluando el cuadrado de la distancia entre dos puntos. ¿Por qué? Como les dije, porque eso es un invariante independientemente del sistema que lo trate, a ver cómo es la transformación como eso. Aquí hice un cambio con respecto a la notación que traíamos. Aquí de ese ya es área, como estábamos considerando antes, hago esa aclaración, a veces cambio las letras a propósito, para que no se metan en la cabeza que es que de ese siempre, o de ese siempre es área. No, depende del enunciado. En este caso, esta es la distancia entre dos puntos y el cuadrado de la distancia de esos dos puntos, o sea, de ese punto, de ese me da la magnitud al cuadrado y simplemente esto
en las cartesianas es simplemente el diferencial de la componente de x, o sea, de x, de x cuadrado más de y cuadrado más de z cuadrado, y tengo que hacer la suma, por eso se expresa así, pero estas a su vez yo las puedo expresar de esta manera, o sea, esto lo puedo hacer así, puedo decir que esta suma es una suma sobre dos componentes, sobre dos contadores, y j, donde estoy diciendo que este al cuadrado sería dxy por dxj, pero los no pueden, esto no tiene términos cruzados, son simplemente de x al cuadrado y de z al cuadrado, no de x de y. Entonces lo que hago es multiplicar por un delta de Kronecker para decir cuando i es diferente de j, eso es 0, y solamente cuando i es igual a j, eso es 1, y coincide con esta definición. Esto porque uno con esto va a poder extender la idea de las definiciones. Entonces, ¿qué es la idea? Yo ya había dicho que las coordenadas X están dependiendo de las Q1, Q2 y Q3. Entonces yo puedo establecer un cambio de coordenadas entre las X1 y las X2, XY y las Q sub I, a través de la definición de cambios de coordenadas que lo hicimos para rotaciones que definimos al principio. Entonces, ¿qué tengo yo? Para uno de ellos, para este, yo tengo que definir, cambié. Y entonces es una suma para encontrar la coordenada del otro de X en términos, tengo que sumar la coordenada X en términos de las Qs, tengo que sumar sobre todo las Q sub I, o sea, de 1 a 3, y por una constante. ¿Cuál? La constante del coseno director es en el caso de rotaciones, pero aquí ya lo estamos extendiendo, no estamos pensando solamente en rotación. Entonces, eso es una constante que me va a relacionar las dos transformaciones de coordenadas. Y reescribo lo mismo, pero estoy pensando en otra componente. Entonces, aquí, fíjese que aquí termino sumando sobre todas. Entonces, como hicimos el producto, o sea, hicimos este por este, entonces primero calculo para una, luego para otra y extiendo el producto. Entonces lo mismo y simplemente le cambio el contador, porque eso es lo que hicimos efectivamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A es con respecto a esto. ¿Y qué vamos a tener? Como definimos para esas constantes, teníamos antes una condición de ortogonalidad, o sea, cuando este es ortogonal con el otro, eso va a dar 0, y va a ser 1 cuando son iguales. No necesito colocar aquí el delta de Kronecker, porque este producto que aquí implícitamente cuando trabajemos con eso entonces esa es la idea de base. Bien, pero estos términos, estos H sub I, yo los encontré previamente, acuérdense, ya se esas noticas, porque yo no me voy a devolver, porque entonces me toca abrir el otro, pero espero que se acuerden la rotación que lo teníamos ahí, que eran los A sub I J, los escribimos como una derivada de una coordenada con respecto a las otras, y teníamos dos formas de hacerlo, porque las derivadas eran equivalentes. La forma contravariante era cuando el subíndice estaba aquí, ¿cierto? O covariante, fíjense que aquí simplemente la acabo de escribir de esta manera. Y aquí tengo, y aquí arriba, fíjense que cuando uno escribe, va escribiendo, este no puede ser, lo voy a escribir bien, el de arriba no puede ser J, tiene que ser I. Entonces, porque yo estoy calculando es sobre I. Entonces, ahí hay un errorcito, fíjense que entonces este tiene que quedar la derivada con respecto a X sub I, porque es la que estoy tomando acá, y tengo que hacer toda componente a componente con respecto a las Q sub I, las Q sub J. Entonces, esto ya lo habíamos definido, entonces uno lo que va a usar simplemente es eso que ya lo encontramos previamente, lo voy a meter aquí. Entonces, aquí lo hice para aquí tengo el producto que es la distancia al cuadrado, que era lo que nosotros manejamos, ese es el invariante, digamos, la distancia no, eso lo que no cambia es la constante. Entonces simplemente extendemos la fórmula ya y termino escribiendo esto así. Y esta es la transformación. Entonces, componente a componente, tengo que sumar para X
Y, Z, entonces tengo que sumar sobre las 3, o sea, sobre las I's. Entonces aquí lo voy a escribir explícitamente el cuadrado, suma sobre las componentes. Aquí ya teníamos esto, hay que sumarla para cada uno de estos, y esta que era para la componente I, que aquí no lo tenía, fíjese que en el lado derecho de estos no hay suma sobre I, pero aquí ya tengo que hacer la suma sobre todas las componentes de este otro lado, entonces tengo que hacer una suma sobre I y termina la expresión así. Entonces, esta es la expresión que nosotros tenemos para el cuadro de la distancia entre dos puntos, que es un invariante y no depende de la elección del sistema coordenado que yo tenga. Y entonces aquí estoy en un sistema coordenado, digamos el cartesiano, y aquí estoy en un sistema cualquiera curvilíneo dado por las ejes X sub Y, siendo Y 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, lo que me queda es que lo que queda acá, como definimos previamente, son los coeficientes con que yo expando como hicimos allá. A estos, entonces uno lo vamos a terminar llamando la métrica del espacio. Bien, yo aquí no dije si el sistema generalizado era ortogonal o no, pero la idea y en lo que vamos a usar nosotros en física, uno lo que necesita es que el sistema sea ortogonal. Si el sistema no es ortogonal, hay un método y lo vamos a ver en el tema del segundo parcial para ortogonalizar cualquier sistema de vectores linealmente independientes que no sean ortogonales entre sí. Se llama el proceso de Gram-Schmidt. O sea que yo siempre teniendo un sistema de vectores linealmente independientes que me pueden definir un sistema coordenado, si no es ortogonal, yo lo puedo ortogonalizar. O sea que hay un truco para volver eso. Como dije, lo veremos después. Entonces esta condición uno la puede encontrar, simplemente que la tiene que buscar. O sea, tiene que construirla para que, cómo expresa los vectores de tal manera de que sea ortogonal. Entonces, si el sistema generalizado es ortogonal, los h sub jk cuadrados se pueden escribir de esta manera y simplemente yo necesariamente el j tiene que ser igual a k para que sea diferente de 0, o sea que ahí vale 1 y en el otro caso sería 0, que es lo que acabé de escribir allá. Entonces, esa es la condición de ortogonalidad de alguna manera, que como dije, después la trabajamos un poco más en detalle. Entonces, con eso uno termina y permite escribir esa distancia, ya no la distancia al cuadrado entre los dos puntos, ya no expresada en el sistema cartesiano original, o sea, en x, y, z, o x1, x2, x3, sino en el sistema curvilíneo. Entonces, esa distancia que no puede cambiar, que se expresa en el sistema curvilíneo a través de esto. Y a esto lo que uno llama, vamos a llamar la métrica del espacio. Bien, esto se puede ir extendiendo. Entonces, así como yo extendí esto para lo tengo para una línea, puedo definir un elemento de área. Y un elemento de área que lo voy a llamar aquí, en este caso, de sigma y j, es simplemente un elemento de longitud de distancia por otro elemento de distancia, o sea, no la misma dirección, o sea, largo por ancho define el área, y simplemente lo voy a expresar. Esto voy a usar la expresión en el sistema de coordenadas curvilíneas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Bueno, pero ¿esto qué es? Esencialmente, si yo miro, esto es una productoria, pues aquí la productoria es entre de 1 a 2, pues pero cuando uno vende el espacio en emisiones, entonces eso es valioso escribirlo de alguna manera aquí. Queda escrito como h sub i por h sub j de q sub i de q sub j, y lo puedo escribir simplemente así como una suma. Aquí este ya tiene otra notación distinta. Bien, así como hice para definir el elemento de área, también puedo definir el elemento de volumen. Largo por ancho por altura. Todas son distancias. Así va. Largo por ancho por altura. Listo. En el sistema curvilíneo, así va. Entonces, en vez de expresarlo en el otro, entonces tengo que decir la métrica, ese coeficiente que tengo por d cubo. El otro, el ancho, de h2 por d cubo. Y la altura, d3 por d. Listo. Es lo que estamos habituados. Listo. Y se define así. Entonces, estos son las definiciones importantes que uno necesita. Y fíjense que en realidad eso no es complicado.
es simplemente es de seguir la cadena de razonamiento de lo que uno está usando. Entonces aquí es donde vamos a retomar lo que vimos en el repaso que hicimos. Y esto es lo nuevo. Ahora hay que definir operaciones con los vectores diferenciables. Es decir, ¿qué necesito? Para no ir muy largo, quiero definir cómo voy a tener, cómo va a hacer el gradiente de una función. Mire que aquí la tengo escrita, la función sí, pero ahora en la parte anterior ya había dicho, sí, es función de x, y, z o de r, pero ahora estas son coordenadas generalizadas de líneas. Entonces, ¿cómo puedo escribir yo esto? Son unas coordenadas generalizadas. Entonces, el truco es lo siguiente. Vamos a definir entonces, yo siempre puedo, cuando yo coloco una de las coordenadas Q generalizadas, Q1 igual a constante, yo voy a definir una dirección normal a una familia de superficies, o sea, el Q1 constante me define una superficie. Fácil, para que lo vean con las cartesianas rápidamente. Si yo digo, esto es X, Y Z. Si yo digo Z igual a 5, ¿qué me define? Yo estoy, profe, sí, Z5, eso vale 5. ¿Pero dónde vale Z5? En todo este plano. Pues hay que, todo esto, a esa altura, todo eso, Z vale 5. Porque yo lo único que restringí fue el valor de Z, no restringí el valor de X y Y. Entonces, es ahí, poner una de esas constantes, una de las coordenadas constante me define un plano y yo voy a definir una dirección normal alrededor de este plano. Entonces, yo uso esa idea para redefinir el gradiente y el rotacional y la divergencia. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, pensando en eso. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Entonces, lo que se va a fijar es, entonces yo voy a tener el gradiente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo quiero mirar, no en cualquier dirección, sino que voy a, mire, lo voy a mirar en una edición de Q1, donde yo he dicho Q1 lo voy a poner constante y ahí voy a tener una dirección normal a eso. Ah, listo. Entonces, usted me está tomando el gradiente de esta función en coordenadas generalizadas de tal manera que usted puso Q1 constante y eso me define una dirección normal. Eso es básicamente hacer una derivada normal en la dirección de esto, y es una derivada que la llamamos de esta manera así. Bueno, aquí la puse ds1 porque es una derivada en ¿cuál distancia? En la dirección que marca, es una línea, por eso el ds. Recuerden que el ds que marcamos acá era distancia entre dos puntos. Los sigmas y los taus son volúmenes. Entonces, estamos justo. Entonces, pero esto es escrito de manera, o sea, el S1 sean cartesianas para yo escribir esta diferencial en el sistema curvilíneo, tengo que establecer el equivalente que hicimos por aquí, que estábamos aquí diciendo el DSI es igual a H1 Q1. Entonces simplemente es retomar esa idea. Entonces esta derivada que va en este sentido, en este yo lo puedo escribir así. Volviendo a la cosa, al ejemplito simple les estaba mostrando, o sea, si yo tengo aquí el plano Z igual a 5, aquí hay un vector que es normal a esta superficie. ¿En qué dirección? De la dirección de Z. Entonces, fíjese que yo voy a tomar distancias, o sea, las distancias que voy a tomar va a ser alrededor de este caso que es Z. Esto se me borra a veces, es más charro. Entonces, yo tengo entonces voy a tomar distancias alrededor de ese, o sea, que sería Z. Listo, aquí es muy fácil ver, pero si eso está curvado, uno ahí se pierde. Entonces, pero es simplemente la misma idea. Entonces, como si yo hubiera puesto aquí la distancia, o sea, voy a hacer la derivada de esto, ¿cierto? Con respecto a Z, que sería la distancia en Z, y eso como lo escribo en la otra. Tengo que tomarlo, digamos, uno H, entonces esta sería la 3, debería ser el H3 de psi de Q de 3. ¿Por qué? Porque el HZ
estamos pensando esa distancia como aquí, si esto es Z, y Z sería el exacto, aquí daría el H3 por el de Q3. Es simplemente mantener las asignaciones de una manera ordenada. Entonces, si usted mira eso, esto está bien, eso no tiene ninguna ciencia. Entonces, yo puedo escribir esto sin ningún problema, y aquí lo hice para la componente Q1, lo voy a hacer para la componente Q2 y lo voy a hacer para la componente Q3. Bien, ¿qué va a pasar? Entonces, va a pasar que esto se puede escribir, entonces aquí era componente de componente, entonces yo voy a calcular el gradiente me va a dar un vector, entonces tengo que hacer la suma para, en el caso cartesiano sería IJ acá, y aquí tengo que sumar sobre a su 1, a su 2, a su 3 y a sub 3, que son los vectores unitarios en las direcciones Q1, Q2, Q3. Simplemente eso es lo que estamos escribiendo acá. O sea, es una extensión al concepto que uno tenía en cartesiano. Entonces, esta formulita no tiene ningún. Entonces, uno escribe el gradiente en generalizadas, y de manera completamente análoga, entonces uno también puede. Ahora, ¿qué va a hacer? Necesitamos calcular la divergencia. Ya, fíjese que sí, la que habíamos escrito aquí previamente, esta sí es una función escalar. Ahora yo voy a colocar una función vectorial. Y si a esa función vectorial yo le saco la divergencia, es decir, hago nabla punto ese vector, yo tengo que ser capaz de expresarlo de la misma manera. Pero como yo ya vi cómo hago esto componente a componente aquí atrás, es simplemente extender el concepto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esto ya sabemos que es tomar la componente de esto por esto, pero ojo, esto estaba fíjense que aquí, cuando hago este equivalente y voy a reemplazar, tengo los H1 aquí, ¿cierto? Cuando escribo el gradiente, mire que aquí están los H1, entonces cuando lo hago componente, tiene que aparecer H1, H2, H3, y este es el término que va a quedar. ¿Por qué? Porque aquí yo expresé, entonces aquí, H1 es porque aquí, de esta componente, de este otra, y tengo que arreglar, pero yo saqué este como factor común. Fíjense que de la anotación que hayan, no aparece, aquí debía haber un H1, pero no hay H2 ni H3 y saqué como factor común. Entonces simplemente lo que hice para sacarlo afuera, que es una expresión que se usa, multipliqué arriba por el otro H2, H3. Entonces aquí, de esta definición, me perdió. De esta definición, ¿cierto? Yo la uso, saldrían los H1, H2, H3, pero arriba no había nada, y fíjense que en esta expresión de la divergencia estoy sacando como factor común todos estos, entonces este término solo tendría un H1, no tendría H2, H3, entonces multiplico arriba por H2, H3, y así sucesivamente con los otros. Entonces, simplemente escribo la divergencia, o sea, reemplazando de manera usual, escrita así. No tiene ninguna ciencia, es una extensión al concepto. Bien, déjenme. Lo mismo, puedo calcular el laplaciano. Entonces, la misma historia, extiendo el concepto. Entonces, ahora, saco la divergencia, que ya la hice. Aquí, perdón, saco el gradiente, que ya lo hice. Listo, tenemos el gradiente. Aquí está. Aquí está el gradiente. Listo. Ahora, ¿qué pasa? La divergencia. Sí, aquí vi cómo me calcula la divergencia. Perfecto. ¿Y ahora qué quiero hacer? Calcular el laplaciano. Pero el laplaciano es que la divergencia del gradiente. El laplaciano por definición es la divergencia del gradiente. Lo vimos previamente allá. Entonces combino las dos operaciones. O sea, simplemente reescribo las dos cosas y no es sino que simplifique y llega a esta expresión. Estoy ya listo. Para el rotacional va a ser exactamente la misma idea. Solo que el análisis es un poquito más largo porque yo voy a usar el teorema de Stokes, o sea, voy a cambiar de integrales de superficie, ¿cierto? Que es el teorema de Stokes, por una integral de línea cerrada. Acuérdense que aquí estábamos pensando en las líneas para ir tomando término a término. Entonces, eventualmente lo que me va a permitir el teorema de Stokes es decir, mire, usted va a tomar esta integral de superficie, pero en la dirección, ¿dónde la va a tomar? Cuando usted hace Q, como hicimos allá, constante. Entonces vamos a tomar esa superficie, que es la superficie
que define una Q constante y va a calcular cuánto vale eso, entonces y da esto. Y lo extiende, y si usted usa, o sea, esta es la parte izquierda del teorema de Stokes, estamos con la parte izquierda, pero eso tiene que ser igual a lo que me da el teorema de Stokes en la parte derecha. Entonces, pero ojo, tengo que tener cuidado que estoy pensando en una superficie dada por Q sub 1 constante. Listo. Y lo extiendo así. Y lo repito para los otros. Esta deducción, pasito por pasito, está hecha, o sea, haciendo esto, repitiéndolo así, está hecha en el libro Arkin. Mírenla, es usando la misma idea, pero lo que importa es la expresión, o sea, la expresión simplificada a la que uno llega. Y paso aquí para que podamos hacer siquiera uno de los ejemplos antes de irnos, que es el que interesa. Bien, entonces usted tiene una expresión para el rotacional, como teníamos en cartesianas, ahora en un sistema curvilíneo, donde lo que importa, mire que los términos importantes que son los coeficientes H1 y H2, lo que uno llama la métrica. Los vectores unitarios en cada una de esas direcciones van a estar dados H1 por A1. Ojo que este A1 es el vector unitario en el espacio previo, en el que el combinado H1 por A1 es el vector en el sistema curvilíneo. A1 sería el vector unitario, por ejemplo, en el caso cartesiano sería J. Y entonces el vector unitario en la dirección de Q1 sería H1 por I. En el otro sería H2 por J y en el otro así sucesivamente. O sea, haciendo la equivalencia que hay allá. Y fíjense que esto es realmente equivalente a lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, para el rotacional, en el caso de cartesiana, aquí tendríamos las derivadas, pero ojo, ya aquí la derivada es sobre la dirección Q1, no sobre X, sobre Q2 y la componente de esta función que era en la componente en X, pero ahora yo la tiré al otro, la estoy mirando en el otro espacio, entonces queda multiplicada por esto, por la métrica. Digo, o sea, uno entiende, digamos, de viene, hay que hacer esto sección por sección, o sea, repetir esto, pero dije, está hecho en el libro Arkin, mírenlo para que lleguen a esta ecuación, porque esto es lo que usted va a necesitar, el otro es simplemente el paso previo para eso. ¿Y eso por qué? Miren lo siguiente, ¿qué es lo importante aquí? Y con eso hago los dos ejemplos antes de terminar la clase. Necesitaba llegar a estos ejemplos simples. Yo tengo que definir, de acuerdo a la transformación, a las coordenadas que tengo que encontrar primero la relación entre una coordenada Q1 y las coordenadas, digamos, cartesianas, que es lo que yo sé, y luego encontrar la métrica. Entonces, mire, por ejemplo, lo sencillo que termina siendo esto. Si yo estoy en coordenadas cartesianas, entonces Q1 coincide con X, esa es la transformación. Q2 es Y y Q3 Z. Como estoy diciendo con respecto a las cartesianas, entonces lo que me está diciendo es que H1 es igual a H2 y es igual a H3 y vale 1. Súper fácil. Entonces, mire qué pasa. Me devuelvo, por ejemplo, hasta el rotacional. Yo que estoy diciendo aquí tendría 1, 1, 1. ¿Y estos qué son los vectores en cartesianas? Que era lo que yo había hecho. Entonces, esto debería ser I, J y K. Es exacto. Y aquí sería derivada de X, derivada en Y, derivada en Z, y aquí sería BX, BY y BZ, porque estos son 1. Es exactamente la definición del rotacional que hicimos previamente. O sea que esta es la expresión que uno termina necesitando. Bien. Y si nos vamos para coordenadas esféricas, entonces mire cómo es el método de trabajo con esto y con eso terminamos aquí hoy y la próxima clase retomo la primera partecita, esto para que antes de empezar con la función gamma. Entonces, en coordenadas, ¿qué son las coordenadas esféricas? Entonces, yo tengo un vector R que tiene componentes cartesianas X, Y, Z, pero en esféricas lo voy a dar por las coordenadas R en magnitud, phi y teta. Esas son las. Entonces, en esféricas, Q1 es R, Q2 es phi, que es este ángulo de acá, ¿cierto? En la proyección de R sobre el plano XY y el ángulo que hace esa proyección con el eje X, eso es phi. Y Q3 es teta, que es el ángulo que hace el vector R, no la proyección, con el eje Z. Esa es la definición. O sea, estas son las coordenadas esféricas
y simplemente la transformación de coordenadas cartesianas esféricas yo la escribo. Entonces, Lx en coordenadas esféricas se puede escribir como R seno teta coseno phi, esto lo vieron haber visto, lo vieron haber deducido en algún momento, y es igual a R seno teta seno phi, z es igual a R seno coseno teta. Bien, así como tengo estas, o sea, la relación de las coordenadas de X a Y, de X a las Q, en este caso, o sea, la R teta y de R phi teta, también tengo al revés, de las cartesianas a las otras. Entonces, defino el R, defino el teta, perdón, el phi y el teta, como está ahí, que eso están. Listo. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Lo que habíamos dicho hace un minuto, cuando estábamos con las... Necesitamos saber los coeficientes de la métrica. Entonces, ¿qué es lo que yo miro? Yo me voy por aquí, Q1. Debería ser igual, entonces, ¿cuánto vale el Q1? ¿Cuánto vale el coeficiente de la métrica? Acuérdense que aquí debería haber 1, ¿cierto? ¿Y cómo sale eso? Entonces, elevo x al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Acuérdense que todo depende de la distancia. Y entonces, cuando encuentro elevo, ¿de dónde va a salir? Usando la transformación de coordenadas. Entonces, elevar x al cuadrado es tener esto más esto. O sea, hay que tener x2 más x. Necesito tener esto al cuadrado. Entonces, h1, de acuerdo a esta definición, yo expreso esto. Entonces, sería seno cuadrado, perdón, h1 cuadrado, entonces sería seno cuadrado, coseno cuadrado, y eso me daría 1. Si yo me devuelvo, digamos, entonces uno lo encuentra así. Después, h2 cuadrado, lo encuentra a partir y le da r cuadrado. Y así sucesivo, y h3 cuadrado lo calcula y va a establecer cuánto vale. Entonces, ¿esto qué es lo que le va a permitir? Y después lo retomamos al inicio de la próxima clase. Con esto, y de manera, ya tengo, puedo calcular cualquier cosa. O sea, con esta condición de coordenadas aquí, transformación de coordenadas, y una vez calcule los H1, H2 y H3, yo ya puedo calcular el gradiente, la divergencia y el rotacional, sin ningún problema, porque yo ya tengo o sea, reemplazo en estas expresiones que hay ahí. Entonces, de manera parecida, uno lo puede ir definiendo para los otros. Entonces, aquí es donde voy a retomar la próxima clase. Voy rápidamente. Entonces, para coordenadas cilíndricas, ahora las coordenadas X serían el ángulo phi, que es el ángulo que hace ρ, que aquí la base con respecto al eje X, este sería el ángulo phi y Z. Entonces, esas serían las coordenadas cilíndricas. Mírelo acá. Y las coordenadas, la relación de las coordenadas X es igual a ρ coseno phi, Y igual a ρ seno phi y Z igual a Z. Entonces, a partir de esto, yo calculo con las expresiones que teníamos arriba, pues las generales que haya, calculo cuánto debe ser H1, H2 y H3, que aquí lo vamos a llamar Hρ, porque es para la componente ρ, H2 sería la componente phi y HZ. Y con eso, uno, ¿qué hace? Simplemente escribe la expresión del gradiente que tiene allá arriba, que teníamos aquí arriba, esta es la divergencia, esta expresión para el gradiente la reemplazo término a término. Lo mismo que la divergencia, reemplazo término a término y encuentro la forma explícita para el gradiente, reemplazado término a término, para la divergencia término a término, para el laplaciano término a término y para el rotacional. Entonces, ¿cuál es la base de todo esto? Y de aquí en adelante, uno puede escribir varios sistemas coordenados, coordenadas cilíndricas, elípticas, o sea, hay como 6 sistemas más ahí donde uno donde simplemente define la transformación de coordenadas y toca determinar los H1, H2 y H3 para calcular el gradiente, la divergencia y el rotacional. Eso es todo. Entonces, retomamos en esta parte. En la próxima clase voy a cambiar ya a la pantalla para hacer esto. Bien,
Entonces, ¿qué les pido yo? Vayan al libro de Alonso o al libro de Arken, péguenle una miradita a estos temas. Yo igual de aquí al fin de semana o sea, limpio otra vez estas notas, se las mando para que las tengan, además de la grabación, y revisen eso. Con eso, en los primeros 15 minutos de la clase del martes, hacemos eso. O sea, esas ecuaciones finales de los gradientes, las divergencias y las rotaciones para los sistemas cilíndricos, esféricos y cartesianos son los que vamos a necesitar. No vamos a necesitar más. Los otros sistemas es simplemente, mire, yo me puedo buscar otro sistema coordenado mucho más complejo y calculo esos coeficientes. Igual puedo calcular todas las operaciones. Están propuestos ahí que serían como los ejemplos que uno tendría que considerar. Entonces, lo que necesitamos son esencialmente para el curso, para las ecuaciones que vamos a ver son cartesiano, cilíndrico y esférico, y pare de contar. Entonces, que el cilíndrico y el esférico los trato en detalle en la próxima clase, y los otros que están resueltos en el libro de Argen, pues los otros ejemplos, mírenlos, porque hay como 6 más, y es la repetición de la repetidera. O sea, calcular los H1, o sea, primero cómo se transforman las coordenadas, luego se calculan los H1, H2 y H3, y luego se reemplazan las expresiones generales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces